Gracias a Dios. Amén. Me da gusto de verlos a todos. Se ve la iglesia llena. Y estoy gozoso de verlos a todos. Bienvenido, hermanito Rey. Lo hemos extrañado. Estamos orando por usted y por su familia. Bienvenida a la hermanita Zulema. Gusto de verla de nuevo. Estamos orando por usted y por su familia. Amén. Yo sé, pero yo no he estado aquí. Entonces quería explicarles eso. Ok. Ahora, yo sé que ya hemos orado, pero si me pueden hacer el favor y me acompañan a postrarnos delante del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día que nos das. Te damos gracias porque para siempre son tus misericordias, Señor. Amén. Tú nos tienes paciencia porque nos amas y no quieres que ninguno de nosotros se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y eso me incluye a mí. Yo no estoy exento de esto, Padre. Aunque tú me has mostrado en tu palabra, tu verdad, ayúdame en este momento a poder compartirla con fidelidad al mandato que tú has dado. Que la gloria y la honra sea para ti. Que yo pueda ser escondido detrás de la cruz. Y que te vean a ti y no a mí. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar esta mañana las últimas escenas del conflicto. ¿Cuántos de ustedes han leído El conflicto de los siglos? Levanten sus manos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Entero no? ¿En parte? Pues les digo algo. Tal vez esas partes que no hayamos leído son las que no van a hacer falta. Ahí tratemos de aprovechar. Les pregunto algo. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer la voz de Dios? Piensen en eso. ¿Por qué creen ustedes o creemos que se nos hace tan difícil obedecer la voz de Dios? Pues somos testarudos. Hermano, somos testarudos, hermano Huber. Porque el enemigo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Exacto. Amén. Así es. Tal vez queramos aceptarlo o no. Tal vez lo veamos o no. Estamos en una batalla espiritual. No es coincidencia. Las cosas no suceden ni pasan solamente por casualidad. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar atentos a todo lo que acontece a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos da la salida, por así decirlo, para que no estemos en oscuridad. El versículo de esta mañana, que se encuentra en Amós 3:7, dice lo siguiente: porque no hará nada. ¿Cuánto? Nada. Nada. Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Les doy tiempo para que mediten en esto. ¿Quiénes son los profetas? Personas escogidas por Dios. ¿Quién más? Los profetas son los que Dios mandó al pueblo de Israel para llevar el mensaje. Y ahora también a nosotros, escogidos por Dios. Ok, venga acá. ¿Cómo dice usted que nosotros? ¿Por qué dice usted que nosotros? Bueno, porque nosotros tenemos a la hermana Juan, que ya el Señor la escogió para ser una profeta, aunque ella decía que ella no era profeta, pero todo lo que ella dice se está cumpliendo, o lo que dijo, perdón. Hermano Huber. Los que somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí qué? Los que somos obedientes a la palabra de Dios. En Apocalipsis se nos dice que aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esos son los que son perseguidos por el enemigo en la gran batalla final al final del tiempo. Entonces la pregunta ahora viene a ser: ¿somos nosotros de ese grupo? Si somos de ese grupo o nos consideramos de ese grupo, quiere decir
que somos profetas. El espíritu de profecía, ¿qué dice? El espíritu de es el que inspiró a los profetas. El mismo espíritu que se manifestó en la hermana White es el mismo espíritu que se manifestó con Juan. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Y esto lo podemos demostrar con la Biblia, pero hoy vamos a ir de otro lado. Dice lo siguiente: los acontecimientos, el Espíritu de profecía, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. ¿Cuál tiempo? De gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia, hermanos? Es un tiempo que Dios nos da para que nos preparemos. Por su misericordia y amor nos extiende todavía oportunidad. Tiempo que Dios nos da para que nos preparemos, porque nos tiene misericordia. ¿Okay? ¿Qué más? Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros. Poder porque ya lo Ah, ok. Gracias por la clarificación. Porque tenemos el Espíritu Santo. Dios, Jesús, nos dejó el Espíritu Santo. Es nuestro Amén. confortador. En español es confortador. Confortador. Sustentador. Sustentador. En inglés es comforter. Quiere decir alguien que apoya, alguien que anima. Nuestro animador. Consolador. ¿Cuál es la diferencia entre consolador y animador? Consolador que siempre está con nosotros para consolarnos. Animadores que siempre nos conforman. ¿Pero por qué tiene que consolarnos? Por todo. Alguien que necesita consuelo es alguien que ha perdido a alguien y está sufriendo. No necesariamente. En el tiempo que estamos viviendo nosotros, que no es un tiempo fácil para el cristiano, que estamos viviendo una batalla, como acaba de usted de decir, nosotros necesitamos a alguien que nos empuje, que nos anime, que nos siempre esté con nosotros, dándonos ese ánimo para seguir adelante. La palabra ánimo viene de la palabra ánima, que significa Espíritu. El Espíritu Santo, efectivamente. Pero, ¿por qué consolador? Jesucristo dijo: en el mundo tendréis, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él dejó al Espíritu Santo porque sabía que su pueblo iba a ser perseguido. Muy bien. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Y hago énfasis en esto porque muchos de nosotros no estamos claros. Porque si estuviéramos claros, estaríamos haciendo otras cosas. Nuestras prioridades estarían en otro lugar. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Quién le dijo eso a la hermana White? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabe el Espíritu Santo esto? Porque nos conoce. Porque Dios es el único que conoce el corazón del ser humano. Y Dios es el Espíritu Santo es Dios. Y si Jesucristo lo dejó aquí en la tierra, en su pueblo representado, Él conoce la condición de su pueblo. Por ende, se lo dijo al Espíritu de profecía, a la hermana White, y ella lo escribió. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Toda impresión. Viene a ser, entonces, que es a través de las impresiones que el Señor nos habla. Porque a medida... ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar un carro? Levanten su mano los que han ido al dealer a comprar un carro. Ok. ¿Cómo ha sido su experiencia? No, bueno. ¿Por qué no buena? Explíqueme. Explíqueme por qué no buena. No saliste con el carro que... ¿What? ¿Cómo? Saliste con el carro que te quiso vender el vendedor.
Hermano Huber. Pero muchas veces compramos lo que no vamos a comprar porque no estamos informados de lo que es comprar un carro que sea realmente para el uso que lo necesitamos. Porque no tenemos la información que necesitamos. Mm. Y la persona que cuando tú vas te vende lo que él quiere venderte. Mm. Y como tú desconoces y no sabes, pues te envuelves. Y entonces caes en la trampa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna diferencia, hermanita? Bueno, cuando nosotros fuimos a comprar el carro, Salió con el carro que usted quería. Exacto. Me gusta este y este es el que me llevó. Lo único es que al final, cuando tú vas a filmar, ellos te ponen muchas cosas ahí que no son No, necesarias. pero, espera. Saliste con el carro que querías. Sí, sí. Entonces, eso sí. ¿por qué te duele pagar si saliste con el carro que querías? No es que me duela pagar lo que costaba el carro. Ellos Sino lo saben que- eso. Ajá, sino que ellos le ponen unos seguros y una cosa que es mentira. Que uno no- Ellos saben que tú quieres salir de ahí lo más pronto posible con el carro que tú querías. Exactamente. Y te van a poner todo lo que ellos puedan porque ahí es donde ellos trabajan. ¿De dónde? Bueno, yo le quité un poquito. sí. No, te negocia. Pero el punto que le estoy diciendo es este. Nos vamos más por lo llamativo que por lo práctico, muchas veces. Muchas veces. Claro que sí. Ajá. Y el vendedor te dice, tengo esta ganga solamente hoy, por hoy, solamente estas horas. Decide ya. Ajá. Inminente, ya mañana no las tienes. Entonces te pones tú, oh, Sí, eso es precioso. tengo que ver. Ok, parece un buen día, una buena ganga. Todo lo que parece bueno, no necesariamente lo es. Dice aquí, Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia los encontrará no listos, no preparados. Eso se encuentra en Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos 652. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Es por eso que nuestro hermano Rey siempre está predicando del tiempo del fin. Amén. Y es por eso que ustedes no me van a estar encontrando predicando de otra cosa. Amén. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Palabras de vida del Gran Maestro 102. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. En español se dice Apocalipsis. En inglés se dice ¿qué? Revelación. Porque es la revelación que Dios, Jesús, le dio a Juan. Dios se la envió por medio del ángel, el ángel se la trajo a Juan. ¿Y por qué le dio Dios esa revelación a Juan? Para que nos lo revelara a nosotros. Escrito está. ¿Cuándo se la dio? Wow, cuando estaba en la isla de Paz. Cuando estaba en la isla de Patmos. ¿Qué hace ahí? ¿Estaba de vacaciones? Ay, Jesús. Sufriendo. Pero bueno, no. Dice Juan, el mismo Juan dice de su propia mano, a causa del testimonio de Jesucristo. Por eso estaba él ahí, perseguido. ¿Saben que habían tratado de matar a Juan? Lo pusieron en un balde de aceite hirviendo. Y no murió. Algo extremadamente doloroso. No querían solamente matarlo, querían que sufriera. Y no le pasó nada. Entonces, claro, como no pudieron, lo exiliaron a la isla de Patmos. O por lo menos eso es lo que nos ha pasado la historia. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. ¿Qué mensajes se dan en orden en el Apocalipsis? El mensaje de los tres ángeles. Trompetas. 1, 2 y 3. Muy bien. Las iglesias también. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. Un tiempo precioso pasa rápidamente
y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Satanás está satisfecho cuando nota cómo se dejan desviar las mentes que debieran estar ocupadas en el estudio que concierne a las realidades eternas. Esto está en Maranata, el Señor viene, página 165. El testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. ¿No querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan, los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad? En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Por qué mezclar la paja con el grano? Entonces les pregunto, si esto lo dice el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 279, ¿qué están haciendo nuestros ministros? ¿Por qué están predicando de otras cosas, no esta? ¿Por qué están mezclando las verdades de otros predicadores que no tienen la verdad? Y predican acerca del amor, y Dios es amor, y la palabra de Dios nos indica, nos muestra su amor, pero ¿es esa la necesidad del pueblo según lo que dice el Espíritu de Profecía? No tengo la cita aquí, pero está en el Conflicto de los Siglos. Son muchas las verdades que el Evangelio y la palabra de Dios presentan, pero es la verdad presente la que el pueblo remanente necesita. Y después continúa, el santuario en relación a los 2300 días, el estado de los muertos. O sea, son las cosas paulativamente que vienen acerca, preparándonos para lo que ha de venir, porque el enemigo ya tiene su plan trazado, él no va a desviarse de él. Ya Dios conoce lo que él va a hacer. Y dice la palabra de Dios en Jesucristo mismo, nos dice en Mateo, en Lucas y en Marcos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Que si fuere posible, engañaría aún a los que he escogido. O sea que va a ser un engaño tal y tan sutil que no lo vamos a detectar. Pero ven acá, yo pregunto, pero si nosotros sabemos ya de qué se trata todo, o sabemos cuál es el problema al final del tiempo, ¿en qué se basa el conflicto? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir, hermanos adventistas? Se basa en la adoración. En la adoración. Muy bien, perfecto. ¿Adoración a quién y a qué o cómo? A Dios. A Dios. No a Dios y a Satanás. La adoración y la obediencia. Se basa en la adoración y la obediencia. Ok, el hermano dice el sábado. La obediencia. ¿Por qué está tan caliente? ¿Por qué no pusimos el aire? Ajá. Porque yo no puse 75. Pues no sabía. 70. Ah, ok. Sí, llévate del hermano. Porque es que habemos muchos. Y el cuerpo humano genera calor naturalmente. Next time. Cuando estamos, es más, cuando estamos pensando, generamos más calor todavía. Todavía, sí. Muy bien. Entonces, continuamos con la palabra de Dios. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. ¿Qué es el amor de la verdad? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Ok? Más específicamente. Y vi un ángel volar por medio del cielo teniendo ¿qué? El Evangelio eterno. ¿Ok? ¿Qué es el Evangelio eterno? Y no me digan el ministerio del pastor Gambetta. No. Porque él predica la verdad, pero ese no es el Evangelio eterno. ¿Ah? La ley de Dios. La ley de Dios se basa en la ley de Dios, sí. Pero no es solamente la ley de Dios. ¿Qué sucedió en ese evento en la cruz? Se manifestó la ley de Dios, efectivamente. Pero ¿qué también se manifestó en ese El momento? amor. La misericordia. La misericordia. La justicia y la misericordia se han Besado. besado. El Evangelio eterno es cómo Dios
amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo conoce Juan 3:16. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que en ese versículo se está predicando sin la gente darse cuenta de que Dios es un Dios justo. Porque ¿por qué tiene que dar Dios a su Hijo? Porque Él tiene que mantener su justicia. El hombre había pecado, desobedeció, tenía que morir. Entonces Dios prefiere entregar a su propio Hijo lo más valioso que tiene en favor a la humanidad. Ese es el Evangelio. Pero no, muchos predican solamente la parte de la misericordia, no predican nunca de la justicia. Y al final del tiempo se va a basar, es exactamente una línea trazada que claramente va a marcar quiénes están del lado de la justicia y de la verdad, o quiénes están del lado de la cobatería y la mentira. Me explico. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mejor no me explico yo, se explica él. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, eso lo trae el Espíritu Santo, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Esto es algo pesado, aunque no lo estemos captando. Vuelvo y lo repito, solo. ¿Qué quiere decir solo? Únicamente. Únicamente. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras. ¿Estamos estudiando diligentemente las Escrituras? Sí, ahora mismo en este momento estamos. Así que ahí caemos bien. Y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Esas son dos cosas. Criterio, dos condiciones. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. ¿Cuál es la palabra que dice Isaías? A la ley y al testimonio. La ley son las Escrituras. El amor de la verdad en su corazón es el testimonio. Porque de nada me vale yo saber y conocer la palabra de Dios si no la practico. Y eso lo trae el Espíritu Santo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Qué dice ella? Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Even for you. También para ti. Muchos de nosotros pensamos que tal vez no vamos a estar ahí. Y les explico por qué pienso eso también. Porque todo se ve normal. Sabemos que tiene que llegar un tiempo que va a ser pesado, un tiempo que va a ser cual nunca fue, como dice la palabra de Dios, ni habrá sido ni será después de ese tiempo. Pero ahora no nos parece que ese tiempo sea. ¿Sí o no? Sí, pero cada uno de nosotros va a pasar una prueba individual. Tal vez moramos antes de eso, pero cada uno de nosotros pasamos una prueba y eso a veces nos hace alejarnos de Dios. O sea, una prueba que tal vez por nuestra falta de fe, por nuestra falta de conocimiento. De hecho, por eso las iglesias muchos se han ido. Después de la pandemia, muchas personas se quedaron en casa y nunca regresaron a la iglesia. ¿Por qué? Esa fue la prueba que ellos pasaron. Tal vez su falta de fe. No sabemos qué es lo que pasó en su interior, pero ellos no pasaron esa prueba. Entonces, Y quedaron ahí. y se quedaron allá. Entonces a veces estamos esperando nosotros una prueba mayor como la que dice la Biblia, pero tal vez sea algo que nosotros estemos flaqueando y en esa prueba que nos toque, fallamos. Ok. Podemos seguir. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. Cuando la prueba sea basada en tu esposa o en tu hija, o en tu esposo o en tu hija, o en tu hijo o tus hijos, ¿a quién por quién vamos a decidir? Ahí se va a saber quién es quién en ese momento, porque es muy duro cuando a uno le pongan un hijo, o al esposo, o a la mamá, que sea, la que sea. Va a ser muy duro. Y entonces ahí es que se va a saber la verdadera fe
uno tiene, Ujú. que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y el enemigo sabe esto. Hermano Hugo. Yo creo que no debemos de temer, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque sabemos de que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestros hijos van a tener ese ejemplo de conocimiento que tenemos nosotros, y por eso es el libre albedrío. O ellos escogen el ejemplo que le estamos dando nosotros, o escoger ellos por sí cuál es el mal. ¿Y qué sucede si ellos escogen mal? Se pierden, obviamente. ¿Cómo vamos a estar nosotros en relación a esa situación? Por eso le decía que no debemos de temer en sí, porque es propia, ¿no? La salvación es Individual. individual. Hermanito Rey. Depende del amor que le tengamos a Cristo. Mm. Si no amamos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, cuando venga el tiempo ese de angustia, ¿me entiendes? Y pase algo con nuestros hijos, o con nuestro esposo, o con nuestra esposa, y tengamos que ver ese conflicto de nosotros, pues si no amamos a Cristo como es, porque hoy en día, ¿cuántos están violando el sábado aún en la misma iglesia adventista? Mm. Ay, sí. Y no ha empezado nada. Mm. Sin embargo, muchos hoy en día están violando el sábado. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo y tienen que mantener a su familia. Ajá. O sea, Oh, Dios entiende. Dios Dios entiende que yo tengo que trabajar O sea, si no amamos a Jesús hoy, sobre todas las cosas. sobre todas las cosas, cuando venga ese tiempo, pues vamos a hacer un... ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? De aquella escritura, palabra, ley, a la ley de testimonio que estamos hablando. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, todo tu ser y todas tus fuerzas. En esto se basa la ley de los profetas. El primero, y el otro era amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues está hablando de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir no tener dioses ajenos delante de mí? No hay nada más No hay nada más. supremo a Dios. Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi esposo, ni mi esposa. Sorry, babe. Jesucristo dijo, a todo aquel que amare, padre y madre, hijo e hija, más que a mí, ¿qué dijo? No es digno de mí. Y eso es palabra de Dios. No está hablando un profeta, está hablando el mismo El Dios. mismo Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Porque Adán no fue engañado. No. Eva fue engañada, según nos dice Pablo. Pero Adán no fue engañado. Adán escogió a Eva antes que a Dios. En su momento de decisión, en su momento de prueba, escogió a Eva, amó más a Eva que a su creador. Y por eso desobedeció a conciencia, sabiendo. Hoy en día pasamos exactamente por la misma prueba. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y la Biblia sola? Y el mensaje viene de seguridad y paz en el conflicto de los siglos 683. Ahora, ¿cómo nos preparamos para lo que nos espera? Sofonías 2:3. Anoten ese versículo. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, la ley. Buscad justicia, la ley. Buscad mansedumbre, el amor. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La transgresión casi ha llegado a su límite. Eso es parte, eso lo está escribiendo el Espíritu de Profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 423. La transgresión casi ha llegado a su límite. ¿Cuál es el límite de la transgresión? ¿Quién me puede decir con la Biblia cuál es el límite de la transgresión? Dios en su palabra nos marca un límite, nos da un patrón que nos demuestra que Dios tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? ¿Cuál es? En Génesis 15:16, ¿qué nos dice? Alguien que lo pueda leer rápidamente. Otra persona que busque Job 38:11. Job 38:11. 2:15. Génesis 15:16. Job 38:11. Mateo 18:21 y 22. En la cuarta generación volverán acá
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta aquí es el límite. Dios tenía un límite para los amorreos. ¿Y con quién está hablando Dios en ese momento? ¿A quién le está diciendo ese mensaje? Abraham. En el capítulo 15 Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a ser su especial tesoro. Y que iba a ser bendecido sobre toda la tierra y su descendencia también. Y que ellos iban a ser esclavizados en el pueblo egipcio. Y que después Dios los iba a sacar cuando el tiempo del amorreo se ha cumplido. ¿Cuántas generaciones estuvieron ellos en el pueblo egipcio? ¿Qué nos dice? En el mismo capítulo ustedes pueden ver exactamente cuánto tiempo ellos estuvieron ahí. Él dice en esa parte 400 años, pero sabemos que fueron 430 años. ¿Ellos cuánto tiempo andaron en el desierto? 40 años. Súmele a 430, ¿cuánto van? 70. Y después de que ellos cruzaron el río Jordán, comenzando con Jericó, después del fracaso de Ai, y siguieron conquistando la tierra bajo Josué y Caleb, ¿cuánto tiempo demoraron para tener la tierra hasta el punto que llegaron? Porque no acabaron completamente, pero hasta donde llegaron, que ellos se establecieron. ¿Cuántos años fueron? 20. ¿Cuánto es el total? 490. ¿Han escuchado ustedes ese número alguna vez? ¿Dónde? 40. Mateo 18, 21 y 22. ¿Quién tiene Job 38, 11? Dígalo, hermano. Job 38, 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Está hablando de las ondas de la mar. Está hablando del límite del mar. Y es el límite porque Dios pone límite a todas las cosas que Él crea y hace. Límite. Job, ese fue Job 38, 11. El límite, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y fue el día primero, y fue la tarde y la mañana, el día primero. ¿Cuáles son los días, los límites del día? Lo que Él hizo en el día primero. En el día primero Él marcó la diferencia entre la oscuridad y las tinieblas. Las tinieblas, perdón, y la luz. Y eso fue lo que marca el límite del día. ¿Cuántos días fueron? 6. Porque el séptimo descansó. 6 días fue el límite de la creación. Y fueron creados todos los cielos y la tierra. Y después reposó Dios. Muy bien. ¿Qué nos dice Mateo 18, 21? 18. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Cuál es el límite de perdonar a mi hermano? ¿Y qué dice Jesús? Hasta 7. Respondió Jesús, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Hagan la multiplicación más rápidamente en sus cabezas. 400. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Palabra de Dios. Fue Jesús el que le contestó eso. ¿Quiere decir entonces que nosotros vamos a multiplicar cada vez que vamos a perdonar a nuestro hermano? No. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Jesús? Que sí. Claro que tiene límite. ¿Cómo me puede decir si no tiene límite si se lo acaba de decir? Muchos predican eso. Muchos dicen, es que no tiene límite. No puedes multiplicarlo. Claro que sí. Dios tiene límite. ¿Cuánto tiempo se le dio al pueblo de Israel para que se arrepintieran, para que viniera la justicia perdurable? Según nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 70. ¿70 qué? 70 años. No. 70 años fue lo que ellos pasaron en el cautiverio babilónico. Pero después ellos iban a regresar y se les iba a dar un tiempo específico para que ellos se arrepintieran. Y ese tiempo se cumplió en el 34 después de Cristo, cuando apedrearon a Esteban. Ese tiempo se cerró. ¿Cuánto tiempo fue? Daniel 9:24. 490. ¿Qué dice? A 2300. No. Daniel 9:24. Tiempo de misericordia y gracia para los judíos. No para siempre. Límite tenía. ¿Cuánto dice? 70 semanas. 70 semanas, no 70 años. No. ¿Cuántos son 70 semanas? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7. Entonces, ¿cuánto es 70 multiplicado por 7? ¿No es lo mismo que le dijo Jesús a Pedro? Sí. ¿Creen ustedes que eso es coincidencia? No. Y en el tiempo que se cumplió cuando exactamente apedrearon a Esteban, se cerró el tiempo de gracia para los judíos. Y si se cerró el tiempo de gracia para los judíos, ¿quién estaba presente de testigo en ese día?
¿Sobre quién pusieron las ropas de todos los que estaban apedreando a Esteban? Pablo. Se me erizan los pelos. Porque ¿quién usa Dios para llevar el testimonio a los gentiles? Porque ya se cerró el tiempo de gracia para los judíos, ahora comienza el tiempo de gracia para los gentiles. Pablo. Y está en ese mismo momento presente viviendo esa experiencia. Entonces Pablo sabe lo que sucedió. Y Pablo es el instrumento que Dios usa a través del Espíritu Santo para llevar. Porque no hay otro más que Pablo que muera del Evangelio sobre los gentiles. Sí. Nos dice en Lucas 21 es el tiempo más, es la forma más verídica que nos dice. Lucas, el capítulo 21. Lucas 21, vamos allá. Perdón. Juan. 21, ¿qué? Lucas 21, si no me equivoco es el 15, pero lo voy a decir. Espera un momentico. Lucas 21. Dice aquí. Ajá. 24. Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Hasta? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo y entienden lo que está hablando? Quiere decir que hay un tiempo designado para los gentiles. También. Así como lo fue para los judíos. ¿Cuándo terminó el tiempo de los judíos? 34 después de Cristo. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? 34 después de Cristo. ¿Y cuánto tiempo se le iba a dar a los gentiles? ¿Cuántos tiempos se le iba a dar a los gentiles? Ahora sí puedo decir, hermana. ¿Hasta cuánto? 2300 tardes y mañanas. Porque iban a pisotear la ley de Dios. Iban a pisotear el santuario del templo después que fue destruido. Iban a pisotear a través del error. Porque la iglesia cristiana comenzó durante ese tiempo del 34. Pero después se corrompió. Vino la apostasía que Pablo había predicho. Y exactamente como él había dicho, cuando él fue movido, entraron las herejías en la iglesia. Y hoy en día, la iglesia popular, ¿qué es lo que predica? Error. ¿Y qué es lo que va a llevar al mundo a la perdición? El error. El error. La transgresión casi ha llegado a su límite. Estamos hablando de la raza humana en su totalidad. Miren lo que dice Joya de los Testimonios. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años. ¿Cuánto tiempo? 6.000 años. ¿Cuánto tiempo Dios creó al ser humano? 6 días. 6 días. Que para él son un año. Cada día un año. Pero nos dice que para él un día es como 1000 años. Como 1000 años. Entonces, ahora estamos viendo cómo Dios, y el otro versículo que no tengo aquí, pero dice en el conflicto de los siglos que 6.000 años es lo que va a durar desde que Adán pecó hasta que se cierre la gracia. 6.000 años exactos. Porque Dios no juega. Él es preciso en todo lo que hace. Pues está a punto de ser. Y no va con rodeos. Entonces, pero explíqueme algo ustedes eso. Si la palabra de Dios nos dice eso y nosotros sabemos eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Sabemos dónde estamos en relación a esos 6.000 años? ¿Tenemos alguna idea? Estamos cerca, porque cuando Cristo vino fueron más o menos 4.000 años. Y ha pasado Más o menos no, fueron 4.000 años. Y ha pasado 2.000. Y no tengo ese versículo aquí, pero en el deseado de toda la gente dice que hasta el momento cuando Él viene y es crucificado, se cumplen los 4.000 años exactos. Porque los 4.000 años desde el primer sacrificio. ¿Cuándo fue el primer sacrificio? El de Abel. El cordero que fuimos desde la fundación del mundo. Cuando Eva y Adán pecaron. Y aquellos pecaron. Es el primer sacrificio. Y ahí está Cristo cumpliendo ese primer sacrificio. Porque eso es como si fuera un IOU, como si fuera un comprobante. En ese momento, cuando Adán y Eva matan ese corderito, están aprobando o confiando en la fe de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y Cristo cumple eso exactamente 4.000 años. Desde el tiempo de Cristo hasta nuestro tiempo, ¿cuántos años hay? 2024. No pueden ser los 2000. porque- ¿En qué año fue crucificado Jesús? Yo digo después que murió. ¿En qué año fue crucificado se Jesús? fue. ¿En qué año? 31 de qué calendario? Ah, de ellos, de los judíos.
No, De los romanos. De los romanos. de los romanos. Porque ¿Y en fueron qué? los romanos que lo sacrificaron. Claro. ¿Y en qué calendario estamos viviendo? En Maya. En el No, no es romano. Maya. No, En el el primero fue romano. Juliano. El primero fue Juliano, que fue esa fecha. Ajá. Ahora estamos viendo el calendario gregoriano. Ajá, ok. Entonces, si esa fecha fue en el 27, o el 27, el 31, entonces quiere decir que no sabemos cuándo es cuándo es en relación a nosotros. Claro. ¿Cómo que claro? Que sí, porque estamos viviendo en ese calendario y nosotros podemos sacarlo. El calendario juliano fue el inicial. Después vino el calendario gregoriano que hizo algunos arreglos y es en el cual estamos hoy. El calendario romano. El año 31 se da en relación a nuestro calendario. En la palabra de Dios, Lucas capítulo 3, versículo 1, nos dice que en el 15º año del imperio de Tiberio César, no está hablando 27 después de Cristo, está hablando del tiempo en relación al calendario romano de ellos, el 15º año del imperio de Tiberio César. Pero nosotros sabemos, haciendo el cálculo y la comparación y el estudio, que fue el 27 de nuestro calendario. Si Jesucristo es bautizado el 27 y muere el 31, y tú le sumas a eso 2000 años, ¿dónde estamos? Quiere decir que en 2027 se cumplen 2000 años exactos del bautismo de Cristo. Y en el 2031 se cumplen 6000 años exactos del sacrificio de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos saber? No estoy diciendo que Jesucristo viene. Please, no me malinterpreten. Entendamos lo que estamos estudiando y lo que estamos hablando. Se cumplen 6000 años. Y Dios dice que eso es lo que va a durar el tiempo de gracia. El punto importante aquí es el cierre del tiempo de gracia. Porque cuando Jesucristo aparezca en las nubes celestiales, ya todo está decidido. Ya no es tiempo de arrepentirse. Tiempo de gracia ya se ha cerrado hace mucho tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Como en los días de Noé será así también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días del Hijo de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose casamiento. Y no entendieron. El día que no entró en el arca, hasta el día que vino el diluvio y se lo llevó todos juntos. ¿Cuánto tiempo desde que el día que no entra en el arca hasta que viene el diluvio sucede? ¿Cuántos días hay? 7 días. ¿Una semana? ¿Coincidencia? ¿Cuántas plagas ocurren al final del tiempo después de que se cierre la gracia? 7 plagas. Hermanos, los patrones que Dios nos ha instituido en su palabra son claros. Amén. Y por eso es que no hará Dios nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que lo estamos estudiando. Pero todo está clarito ahí. O sea, no hay rodeos, no hay vueltas, no hay nada. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Porque a medida que se va cerrando la gracia, el Espíritu Santo se va retirando. Y a medida que el Espíritu Santo se va retirando, la gente comienza a comportarse de una manera completamente Sí, porque sin control. el enemigo entonces que coge el control. Exactamente. Joya, a esto viene conflicto de los ciclos. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Eso lo dice la hermana Juan. Pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Yo siempre hablo con mi esposa referente a las palabras en español y su significado. Y esta es una de esas palabras que tal vez yo no entiendo muy bien. ¿Qué significa la indolencia? Complacencia. Complacencia. ¿Qué más? Podría ser debilidad también, porque no puedo controlar esto y dejo que me La lleve. indolencia no viene siendo como una persona perezosa que... Yo diría descuido. Descuido. Sí, con paciencia y descuido están en armonía. Dice acá, Ujú. no tiene mucha información, cualidad indolente, dice, ¿no? No dice nada. Dice, déjeme ver. Insensibilidad, que no siente dolor, no, ese no es tampoco. Pero también se pega. Flojo. Sí, descuido, flojo. Ok, gracias. Dice, no reaccionar
¿Ok? o mantenerse impasible frente a algo que debería inquietarnos, preocuparnos o impresionarnos. Me suena como adormecido. Exacto, o sea, como indiferente. ¿Está la iglesia dormida? Muy dormida. Concuerda entonces, ¿ah? Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan, escuchen esta vez. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como los que se los había imaginado. Cuando viene el huracán, todo el mundo se prepara y sale corriendo. Y después pasa el huracán, no pasa nada. Oh, el Señor nos salvó, bien, perfecto, no pasó nada. Viene el segundo huracán y todo el mundo corriendo y después no pasó nada. Oh, no pasó nada, llegó hasta bien. Vino Ian. No va a pasar nada. Ya pasó, no va a pasar nada. ¿Para qué no viene ningún huracán? ¿A cuánto se llevó? ¿Esperaban que venía para acá? Decían Tampa, o por allá arriba. Y fue bajando. Pasó por el medio. En México pasó algo sorprendente con el huracán hace 2 semanas. Venía con una potencia de categoría 4. Iba a azotar la península. Y llegando a la península se volvió en tormenta tropical. Y la gente, Se deshizo. aliviado. Pasó a Texas y ¿qué hizo en Texas? Desbarató. Y la gente no mira No que la prepara. mano de Dios, Está protegiendo. estuvo allí. Dios tiene misericordia de su pueblo porque sabe que no estamos preparados. Él estaba leyendo en Amós, si él sigue leyendo el libro de Amós, habla y dice que hay de aquellos que desean el día del Señor. Porque no va a ser nada fácil. ¿Por qué lo desean? Dice. ¿Por qué desean el día del Señor? Es día de dolor, día de pesar, y no estamos preparados para ello. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como lo que se lo había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y perdonen que les levante la voz, pero tengo que sonar como trompeta, porque si no los despierto. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ¿Por qué por sí sola? Porque la salvación es personal. ¿Y qué más? Sí lo es, correcto. ¿Pero qué más? El espíritu se retiró. El Espíritu se retira. Perfecto. ¿Y qué hace el Espíritu por nosotros? Nos consuela, pero también ¿qué? Pero ya no está. Intercede. Cuando Jesús me mira a mí en este mismo momento, ¿cómo me ve? ¿A quién ve? Cuando Jesús mira, cuando Dios mira. Cuando Dios mira. A la vez como Sucio, nos a mira a su hijo. nosotros sucios. ¿A quién? Como a su hijo Jesús. La justicia de Cristo. A Jesús. No, o sea, cuando nos mira a nosotros como seres humanos, nos mira sucios. No. Lleno de pecado. No. Pero cuando Jesús, No. cuando mira a Jesús, quien, o sea, déjeme explicar. Nosotros sus hijos que estamos aquí, estamos buscando del Señor. Cuando el Señor me mira a mí, ya no me mira a mí, mira a la sangre que el Señor derramó por mí. Amén. Pero cuando una persona no busca del Señor, ¿cómo puede mirar a Jesús en él si él no clama a Dios, si lo rechaza? No tiene si protección de Dios. Exacto. Exacto. A eso me refiero. ¿Por quién intercede Jesús entonces? Porque el ser humano no ¿Por quiere. aquellos que confían en Él? Exacto. ¿O intercede por todos? No, solo por los que... ¿Por quién murió Jesús? Por todos. Pero ¿por quién intercede por Él? Por los que lo claman. Por los que saben que está intercediendo por Él. Porque si yo no sé que está intercediendo por mí, ¿qué? No que no sé, que no acepto. Exacto. Porque no puede ser porque no sé. Por ejemplo, Ok. Por ejemplo. Muy buen punto, hermano. en el día de expiación, ¿qué pecado era lo que se sacaba del santuario? Amén. Los confesados. Los que se metían en el santuario. Amén. Aquellos que no metían el pecado del santuario. No. Correcto. ¿Ves la diferencia? No es por todos. No. Ok. Por si acaso. Él murió por todo. Exacto. Pero El sacrificio puede cubrir a todos. sí, es el que lo acepte ahora. Pero solo aquellos, como dijo el hermano, cuyos pecados habían sido depositados en el santuario. Entonces eran los que eran expiados, porque obviamente, si no están ahí, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios cuando se hacía el día de la expiación?
Afligir su alma. Afligir su alma. Ok, ¿estamos haciendo eso nosotros hoy? ¿Cuándo comenzó el día de la expiación? Real, el verdadero, no el simbólico en el tiempo de antaño. El real, según lo que dice la profecía, lo que hablamos de hablar, las 70 semanas, los 2300 días, entonces será el santuario, ¿qué? Purificado. ¿Cuándo comenzó el día de la expiación? 1844. Estamos afligiendo nosotros nuestros almas desde ese tiempo. No, porque no estábamos así. No, Yo no. tú no estabas así y ahora ¿dónde estás? Aquí sí. Pero ya se acabó entonces. No. Ya dejó de ser. No, ¿O todavía. continúa? Ah. Mientras nosotros estemos bajo la intercesión de Cristo, cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí, me ve a Cristo. Amén. Su justicia me cubre. Mis pecados me son perdonados siempre y cuando yo los confiese y los deposite en el santuario. Amén. Entonces hay intercesión en mi favor. Pero si yo sigo pecando, Ya no hay. espera. Vamos a hablar claro. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de pecar? Ninguno. Ninguno. Y yo le estoy diciendo aquí, desde que yo estoy parado aquí, yo peco todos los días. Entonces, en una cosa o en la otra. Pero pecado es pecado. Ya sea lo más significante a lo más grande. A veces son pecados involuntarios que uno no lo... Exactamente, pero pecado. Porque es la... Naturaleza humana. Correcto. Pecaminosa. Jesús sabe eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Entonces, cuando se cierre el tiempo de la gracia, vamos a quedar delante de un Dios justo sin intercesor. Y si estamos acostumbrados a seguir pecando, Ahí sí es verdad. entonces el Señor nos ha dado ese tiempo de gracia, tiempo de misericordia para prepararnos. La preparación es la victoria sobre el pecado, hermanos. Amén. No es ninguna otra cosa, no es guardar comida, no es conseguir espacio por allá, no es salir de las ciudades, es la victoria sobre el pecado, porque donde quiera que estemos, estamos nosotros y vamos a seguir pecando. Si no dejamos de pecar, entonces ya somos estandarte y testimonio de Cristo. Estamos demostrando que su ley puede ser cumplida, con su poder y con su capacidad, no por el nuestro, que es lo más importante. Dice, si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo sus propias almas librarán. Ezequiel 14:20. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Lo más extraño. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Debiéramos estudiar los grandes hitos que nos enseñan los tiempos en que vivimos. Deberíamos orar fervientemente para estar listos para las luchas del gran día de Dios que Dios está preparando. Los que se colocan bajo el control de Dios serán guiados y dirigidos por Él. Captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. Inspirados por el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no continuarán inactivos en la impotencia señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la armadura del cielo, avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. Amén. Amén. Y esto lo está hablando en relación con la victoria sobre el pecado. Esa es la preparación. Y aquí terminamos porque se nos acabó el tiempo, más no el mensaje. Así que vamos a tener que seguir una segunda parte y continuación. Oremos, hermanos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas tus bendiciones, tu gran amor y por la palabra que nos has hablado en esta mañana. Amén. Señor, que por medio de tu Santo Espíritu esta palabra sea plantada en nuestras almas, en nuestros corazones, y que de ahí brote y crezca para que haga el fruto eficaz que solamente proviene de ti. Señor, que podamos darte honra y gloria con nuestras vidas,
cuando estemos caminando en armonía con tu ley, que podamos ser verdaderamente hechos separados, santificados para ti, Amén. para ser tus testigos. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Amén.